Amigos de Libertad de Opinión, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando vean ustedes este video. Hoy tenemos como invitada muy especial a la diputada Beatriz Manrique. Diputada, muchísimas gracias por darnos este espacio. Sabemos que estás ahorita en sesión, se dio un espacio y bueno, nos interesa mucho platicar contigo porque tenemos en la agenda algunas dudas, ¿no? Y nos gustaría que le informaras a nuestro público. Será un placer y muchas gracias por esta invitación. Ya lo dice el gobernador Armenta, gobernar es comunicar también, y en el caso de los diputados, legislar también es comunicar, legislar también es mantenernos en diálogo, muchas veces virtual, pero en diálogo con la población, y bueno, pues yo estoy a la orden. Muchísimas gracias. Diputada, un par de temas que queríamos platicar contigo. ¿Qué información tienes tú de las descargas contaminantes que hay actualmente en el río Atoyac? Ahorita está el Plan Hídrico Nacional, el gobernador ha retomado esto con mucho interés, ¿no? Y se han hecho trabajos. Lo que nos llama la atención es si tenemos ubicados dónde se realizan estas descargas contaminantes. Sí, mira, las descargas, a ver, vamos a poner un poco de contexto. Okay. En el país, los dos ríos más contaminados son el río Lerma y el río Atoyac. De ese tamaño es el problema, de ese tamaño es el reto, pero afortunadamente de ese tamaño ha sido el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene muy clara la necesidad del saneamiento del Atoyac, y en alianza con el gobernador Alejandro Armenta se ha empezado a hacer una serie de acciones. En cuanto a las descargas, son diversas las fuentes, porque de pronto decimos, las empresas textiles son las que descargan y las que contaminan. Sí, pero no todas, sí, pero no son las únicas. ¿A qué me refiero con sí, pero no todas? Existen empresas textiles que han invertido millones y millones de pesos en sus mecanismos de recuperación de agua, porque también eso les ayuda a reducir sus costos cuando pueden usar el agua una y otra vez, dándoles un tratamiento previo, en métodos para el tratamiento de las aguas antes de las descargas, etc. Entonces, en la parte de la industria, okay, textil, automotriz, de proveeduría, están ubicados. Cuando descargan a un cuerpo de agua federal, como en este caso el río Atoyac, entonces esas descargas se vuelven estrictamente de competencia federal. Y la Conagua es quien los regula, les cobra, los multa, los sanciona, los clausura. Y bueno, pues desde luego están ubicados, es mucho más fácil ubicarlos porque la empresa no es algo que se esté moviendo constantemente, pues ahí está y se ubica. Otra fuente de contaminación son los rastros municipales que generan descargas de altísimo contenido orgánico, sangre, residuos, vísceras, etcétera, que muy frecuentemente no cuentan con sistemas tratadores de aguas residuales. Y esto implica desde luego una descarga y un problema social importante, porque pues el servicio de rastro es sumamente necesario para la vida cotidiana de la población, pero por otro lado su contaminación es muy severa. Otra fuente de descargas, y creo que aquí yo siempre lo he dicho con respeto y cariño a los presidentes municipales con quienes he tenido y tengo contacto, pero sí debo de decir que los grandes omisos son los gobiernos municipales, porque los gobiernos municipales cobran a los desarrollos, a las empresas, a la industria, cobran todos los conceptos que tienen que ver con agua, incluyendo el saneamiento, y muchas veces no tienen plantas tratadoras de aguas residuales. Y sus descargas también de sus drenajes van a dar al río. Y entonces
vienen mezcladas de descargas domésticas, donde tienen jabones, materia orgánica y demás, con descargas que deberían de tener tratamientos especiales porque conectan industria, comercio, servicios, tintes, aceites, grasas, etc. ¿Por qué doy este contexto? Porque es un tema bien complejo. Sí, así es. Porque es un tema sumamente complejo, pero hay buenas noticias. Dicen que en la política pública el amor se demuestra en el presupuesto. Y hoy tenemos presupuestos muy vastos, de más de 1,000 millones de pesos por parte del gobierno federal, de casi 300 millones de pesos para este año, de más de 400 millones de pesos para este año, del gobierno estatal, para seguir invirtiendo en la infraestructura. Hay una serie de inversiones que se están haciendo con biodigestores a lo largo del río. Esto lo encabeza la directora Rebeca Bañuelos, y que hoy está en SEAS, pero inició como secretaria de Medio Ambiente. Y con estos biodigestores lo que se pretende es a lo largo del río ir reduciendo la contaminación de tal manera que se pueda pensar en una gran planta tratadora ya en Valsequillo, porque Valsequillo, además de ser una área natural protegida de carácter estatal, es un humedal, es un lago artificial, es una presa, pero tiene una función importante porque implica el riego aguas abajo de un área agrícola muy grande del estado de Puebla. Y entonces, bueno, pues la propia presa de Valsequillo funciona en sí misma como una planta tratadora, porque los escurrimientos y los volúmenes de agua que concentra diluyen la contaminación de manera importante. Sin embargo, los sedimentos se van acumulando a lo largo del tiempo, metales y demás, y poco a poco, bueno, pues se empieza a concentrar, y ya la presa por sí misma no puede hacer la dilución total de los contaminantes, y eso pues implica un riesgo para la salud. Y entonces, bueno, ahí a qué voy. Necesitamos empezar aguas arriba, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, en ese orden, para que no sea el cuento de nunca acabar, de trato las aguas, pero aguas arriba me vienen contaminadas. Tlaxcala también con la gobernadora Lorena Cuellar ha hecho un importante esfuerzo en la rehabilitación de plantas tratadoras de aguas residuales. Siendo yo secretaria de Medio Ambiente en las administraciones pasadas, me tocó trabajar de la mano con su equipo precisamente para este tema, ¿no? El plan hídrico de la doctora Claudia Sheinbaum, y que tiene su símil en el plan hídrico del doctor Alejandro Armenta, lo que hace es que están fortaleciendo las políticas públicas. Ya lo han dicho los expertos, sanear el atollar no se va a hacer en un sexenio, ni en dos, se va a llevar un buen tiempo, pero uno de los pilares es el cumplimiento de la ley. Si todos cumplieran con la ley, entonces el problema sería menor. Si el municipio cumpliera con sus obligaciones de saneamiento, el problema se aminoraría. Si las empresas, las que no cumplieran con sus obligaciones de sanear antes de descargar, el problema se aminoraría, ¿verdad? Y todas las otras descargas, hospitales, rastros, y bueno, la industria en general, porque acordémonos que no es solamente la textil, es la metalmecánica, es la de la proveeduría, etc. Entonces, bueno, pues ese es un tema complejo, se está haciendo, se está trabajando, se está buscando aplicar nuevas tecnologías más baratas, volver a los saberes ancestrales es importantísimo porque eso nos ayuda, porque bueno, pues desde luego una planta tratadora de aguas residuales, lo de menos es su construcción. Sí, claro. El tema es el mantenimiento y la operación. Entonces, bueno, pues esto es lo que yo les podría compartir al respecto. Espero que nos ayude a ilustrar, uno, lo complejo del tema, y dos, que se están haciendo cosas, que se está asignando presupuesto,
y que bueno, ya se volvió a firmar el convenio de la industria textil con el gobierno del estado para seguir trabajando en el tema del saneamiento. Déjame tomar un hilo de lo que acabas de mencionar, diputada. Libertad de Opinión nos dimos a la tarea de revisar los acuerdos tarifarios, lo voy a decir, del Ayuntamiento de Constancingo, de la administración anterior, y descubrimos que en los 3 años publicaron que los nuevos desarrollos habitacionales, industriales y comerciales deberían de tener su propia planta tratadora de aguas. Sonaba magnífico, ¿no? Por lo que estás diciendo de que luego los ayuntamientos son los que contaminan. Pero nos empezamos a investigar y resulta que en los 3 años, de cerca de 100 autorizaciones para nuevos desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, ninguno cumplió con su planta tratadora de aguas. Entonces, a lo que voy es esto: también los ciudadanos tenemos que estar atentos, ¿verdad? Y decir, oigan, aquí no están cumpliendo, porque es muy fácil decirle al gobierno, al federal, al estatal y a todos lados, hagan cosas, pero los ciudadanos también tenemos responsabilidad. Claro, y por eso yo he dicho las omisiones graves de los gobiernos municipales cuando autorizan este tipo de desarrollos, cuando no cumplen con su propia normatividad, cuando cobran domiciliariamente, porque esta responsabilidad que no cumplió el desarrollador se la están trasladando al ciudadano casa por casa al cobrarle no solamente el agua sino también el saneamiento, y luego volteamos y nos damos cuenta que esos colectores van a dar a todos lados menos a una planta tratadora de aguas residuales. Entonces, ¿qué saneamiento están cobrando? Es por eso que es un tema complejo, es un tema de responsabilidad municipal, porque los gobiernos municipales usan mucho en su favor el 115, la autonomía de su presupuesto, de sus acciones, de sus decisiones, de su uso de suelo, etc. Pero a la hora de cumplir con las responsabilidades es donde, como dicen, donde la puerca tuerce el rabo, ¿no? Que vemos que, pues, sí, pero no. Y esto que acabas de decir, déjame relacionarlo con el siguiente tema. Primero me gustaría preguntarte tu opinión. El año pasado, en diciembre, se autorizó la nueva Ley General de Aguas y algunas reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Así es. Que causó una polémica tremenda, ¿no? A favor, en contra, etc. Nos gustaría primero conocer tu opinión. Bueno, me parece que estas reformas, esta creación de la ley, por fin, y estas reformas fueron usadas para generar mucha presión política, porque por fin se empezó a regular de distinta manera. Bueno, lo primero es que se reconoce el agua como un bien natural, un recurso natural sujeto a ser cuidado, protegido, como pilar del desarrollo del país, pero además como derecho de su asequibilidad por las personas, de que sea, de cumplir el derecho de las personas a contar con agua de calidad para su consumo humano, personal, domiciliario, etc. Se le da a la Conagua más bienes, ¿sí? Y esto también es positivo porque la Conagua va a poder regular de mejor manera y controlar de mejor manera las concesiones, las dotaciones de agua, el reparto de las aguas, que finalmente las aguas son un bien nacional. Ninguna comunidad, ningún municipio puede decir es mi agua, porque además el agua corre. Y, por ejemplo, las comunidades de Iztapopo, el agua que baja de los glaciares, el agua que baja, bueno, el Iztaccíhuatl ya perdió su glaciar, pero el agua que baja
de estos volcanes, es un agua que no pertenece solo a una de las comunidades, que deben dejarla correr, usar una dotación, la asignación que Conagua haya calculado para su población y sus actividades, y dejarla correr porque hay comunidades abajo. Esto generaba muchos conflictos y sigue generando muchos conflictos entre comunidades, y ahora habrá como más competencia por parte de la Conagua, tiene más dientes para ese efecto. También el tema de traslado de las concesiones ya tiene reglas más claras. No quiere decir que no se pueda heredar, pero ya la transmisión de los derechos por el uso de volúmenes específicos de agua que cuentan con una concesión de la Conagua tienen más reglas. Entonces, a mí me parece que todo esto fue una presión política, y que hoy, pues bueno, ya está la ley en vigor, ya se empieza a aterrizar en acciones concretas de las autoridades competentes, y a una ley de esta envergadura hay que darle tiempo para su maduración y revisar cómo está funcionando. Nosotros encontramos durante este debate algunos grupos ambientalistas decían: no quedó claro los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, al agua. Pero platicando con algunos administradores de pozos, decían: miren, eso es muy delicado, porque la gente con malas intenciones se puede agarrar de los usos y costumbres para apoderarse de la administración de pozos de agua, ¿no? Entonces, está bien que no se haya delimitado, pero hay que pensar a futuro cómo se amarra este asunto. Sí, claro, por eso hay que ver cómo va madurando la ley en su aplicación, porque justo es esto que tú estás diciendo es justo el motivo de mi comentario. El agua no es de alguien. Exacto. El agua es de la nación, y se otorga el derecho de hacer uso de ciertos volúmenes de agua. Así es. Con estudios técnicos y demás, pero es por eso que decía yo, la comunidad que dice: es que esta es mi agua, no, o sea, tú tienes que dejar correr el agua para que las demás comunidades obtengan también su dotación. Si el volumen da, tienes que permitirlo, y si hay que hacer ajustes, bueno, pues entonces se va con la autoridad. Pero el agua no es de alguien, individual o colectivo, no es de alguien, es de la nación, es un bien estratégico para el desarrollo de ese país, y que no puede asumirse como que el agua es mía, porque está en mi propiedad, porque no es así, el agua es un bien nacional. Así. Ahí hay un tema muy interesante y muy delicado, ¿no? Diputada, tú estás de presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Platícanos cuáles han sido las actividades para información de nuestros seguidores durante el 2025, y luego, si nos permites, ¿qué agenda traes para el 2026? Claro, bueno, mira, debo compartirles que 2025 fue un año muy difícil para mí. Tuve cáncer, tengo la lucha viva aún contra esta enfermedad, y siempre me quedé con esta sensación de que me faltó. Pero bueno, mi situación de salud no me permitía haber hecho los foros que yo hubiera querido, las giras que yo hubiera querido, pero aún así la Comisión de Medio Ambiente ha sido una comisión muy activa, ha cumplido estrictamente con todas sus sesiones durante el 2025. Se generaron reformas de todo tipo, reformas que tienen que ver con la Ley de Protección al Ambiente Natural del Estado de Puebla, reformas a la Ley de Bienestar Animal, varias reformas que tienen que ver con el avance, especialmente que el gobernador Armenta ha querido plasmar en ley para facilitar la implementación de sus políticas públicas en materia de medio ambiente.
es muy bueno tener un aliado Claro. que es ambientalista y que además le entiende. Claro. ¿Sí? Eso es muy valioso. Y entonces, todos los temas que tienen que ver con cambio climático, hay muchas iniciativas, es una comisión que tiene muchísimas iniciativas, tenemos alrededor de 200 iniciativas, cada mes estamos sesionando y estamos tratando de desahogar los temas más urgentes, y básicamente tenemos todos los temas que tienen que ver con, por ejemplo, la creación de la policía forestal, las políticas públicas que tienen que ver con la recuperación de zonas verdes del estado de Puebla, la inclusión de los criterios, conceptos y prácticas del manejo del fuego en la agricultura, pero desde el punto de vista medioambiental, para homologar los principios que rigen la participación del cuidado a los bosques desde la prevención, y se homologa con las prácticas que hay a nivel nacional. Bueno, hay una serie de avances que tenemos en materia medioambiental que nos tienen ahí ocupados. Hoy, si todo sale bien, tendremos el avance en el tema de polinizadores, de jardines polinizadores. Es una práctica ya mundial, reconociendo que sin los polinizadores, hablo de colibríes, mariposas, abejas, murciélagos, sin esos polinizadores, el riesgo de la desaparición de todas las especies es latente. Es gravísimo que perdamos a los polinizadores, gravísimo. Y entonces, bueno, la iniciativa que estamos por aprobar en breve tiene que ver con que todos los espacios públicos cuenten al menos con un área destinada a polinizadores. Y esto implica cambiar nuestro concepto de áreas verdes es igual a una alfombra verde con arbolitos cortados en forma de pajarito, sino áreas verdes tienen que ver con recuperar las especies vegetales nativas de la zona y ponerlas como la naturaleza las dispone, revueltas, un poco despeinadas, un poco granditas, para que ahí lleguen los polinizadores y que vayamos cambiando este concepto de área verde es alfombra, arbolitos cortados, de figuritas, la casita, el pajarito, el dinosaurio, cuando lo que necesitamos es que el área verde sea hábitat para todos, que los seres humanos podamos disfrutarlo, pero que también las especies animales, especialmente en este caso los polinizadores, puedan tener espacios seguros, naturales, sin fertilizantes, sin químicos que afecten su función y que puedan estar polinizando. Y para eso, bueno, afortunadamente Puebla cuenta con una paleta vegetal que define qué especies son nativas de qué región y que nos ayuden a hacer que regresen los polinizadores a la ciudad. Déjame validar lo que estoy entendiendo. Me estás diciendo que en breve tendremos desde el Congreso una convocatoria, una emisión. Sí, una aprobación de que la ley venga la obligación de los gobiernos que tienen a su cargo áreas verdes para que destinen espacios específicos para la polinización. Muy bien. Ahí está, una primicia salió de manera natural. Sí, para así es. Así es, exactamente. Eso es creo que muy positivo. Claro. Eso creo que es una política pública barata, muy útil, con visión de futuro y que nos pone como muchos países del planeta que están planteando esta parte. Ok, muy bien. Es uno de los aspectos que traes en la agenda. Exactamente, es uno de los pilares que traigo en la agenda. Y bueno, pues desde luego darle mucho seguimiento al tema del bienestar animal, porque es importante que entendamos que una sociedad que trata bien
etcétera, ¿no? Y es urgente encontrar herramientas que nos ayuden a frenar la descomposición social, la agresividad entre quienes integramos las comunidades. Volver a crear comunidad. Déjame aprovechar esta plática también para hacer una denuncia. Mira, nosotros vivimos en Cuautlancingo y ahí hay una costumbre muy fea. Los pastizales, para no cortarlos, los queman. No es terrible. De hecho está prohibido en la ley. ¿Verdad? Y bueno, ahí tienes a la presidencia municipal reaccionando de un lado a otro, porque el municipio de Cuautlancingo es grande. Así es. ¿No? Entonces, pues quieren que los bomberos estén en 3, 4 lugares al mismo tiempo, no es posible. Entonces, hacer un llamado a los ciudadanos que todavía tienen esa práctica para que no la hagan. Así es, a ver, el tema de calidad del aire, la Organización Mundial de la Salud ha establecido como la mala calidad del aire como una de las grandes amenazas a la salud humana, causante de muchísimas enfermedades y muchísimas defunciones prevenibles o evitables. Y entonces, bueno, la mala calidad del aire, que exista programa de verificación vehicular, no es una ocurrencia, no es la mala calidad y bueno, las fuentes móviles son la principal fuente de contaminación. Sin embargo, la segunda fuente de contaminación son las quemas irracionales, que además en muchas ocasiones a la hora de quemar un lote baldío no solamente estás quemando hierba, estás quemando un montón de basura que luego se acumula ahí, y esto produce un par de contaminantes muy importantes. Ahorita no me acuerdo del nombre porque son así, ya sabes, muy científicos, pero son dos componentes de las emisiones de quemar basura que el ser humano al inhalarlo se bioacumulan en el cuerpo. Y hay estudios que han encontrado estos contaminantes en la leche materna. Entonces, vamos, no es un asunto menor. El tema de la calidad del aire es un asunto muy importante que se debe de atender. Por eso hay que hacer la verificación vehicular, que la gente no se espere a que el gobierno reaccione ante la falta de cumplimiento con operativos, multas, sanciones, retiro de circulación, implementar un hoy no circula que no existe en Puebla, pero que ante una contingencia se puede implementar. Vamos, es una situación compleja. Y el tema de la quema de lotes baldíos también es sumamente contaminante porque se quema hierba y todo lo que hay allí con esta complejidad de los componentes de las emisiones. Y además, lugares como Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, ya están muy urbanizados. Sumamente urbanizados. Entonces quemas por ahí un pastizal y todo. La colonia que está ahí, la escuela, el hospital, lo que quede cerca se ve afectado por esos humos que son humos con componentes complejos. Dioxinas y furanos, ya se me vino a la mente. Los dos componentes que son sumamente complejos cuando se queman residuos como plástico, hule, pañales y demás, telas, son dioxinas y furanos que al ingresar al cuerpo de los seres humanos, de los mamíferos en general, pero especialmente los estudios están en seres humanos, se van bioacumulando como químicos dañinos para la salud. Diputada, te agradezco muchísimo. Libertad de Opinión está a tus órdenes para apoyar el medio ambiente. Es un tema que nos interesa a todos y particularmente a nosotros, los seguidores de Libertad de Opinión. Muchas gracias. Libertad de Opinión es un medio veraz, confiable. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy y bueno, pues siempre quedaré a sus órdenes. Muchas gracias, el placer es nuestro. Gracias amigos de Libertad de Opinión, gracias al equipo de la diputada que nos atiende muy amablemente.